Hola amigos. Ayer se dieron 3 noticias bastante significativas entre las cientos de ellas que se dan cada día sobre el desarrollo de la Tercera Guerra Mundial. Bueno, también hay una, que está fuera de concurso, que es la reunión de la Unión Europea, para poner tope al precio al que Rusia tiene que vender sus productos, sobre todo el gas y el petróleo, y que terminó como el rosario de la aurora. Las otras son que la India y China decidieron retirar sus ejércitos que tenían enfrentados en la frontera, y que siempre estaban en refriegas peligrosas con cruces de disparos de artillería de vez en cuando. Otra que la República Democrática Popular de Corea del Norte ha aprobado una directiva de defensa, y que comunica al mundo que cualquier agresión contra su nación será respondida de inmediato por un ataque nuclear, incluso aunque no la ataquen con armas nucleares. Y por último, que el comandante en jefe del ejército de Ucrania ha declarado que en Ucrania falta ya muy poco para el empleo de armas nucleares tácticas. Esto concuerda con que en Ucrania ya sabían desde el principio que la OTAN estaba involucrada en esta guerra y además con todo lo que haga falta, aunque suponga llegar a una guerra nuclear. Si echamos la vista atrás, cuando al principio de la operación rusa, Zelensky repetía muy a menudo que Ucrania recuperaría todos los territorios incluida Crimea. Es porque en la OTAN le prometieron algo así, y es por eso que está convencido de ello, y no da crédito a la cantidad y calidad de armamento que la OTAN está llevando a Ucrania. Está como loco de contento. Y lo que dijo ayer su comandante en jefe Valery Zaluzhny, ratifica esta circunstancia, porque como militar también sabe que un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN terminará, sí o sí, en enfrentamiento nuclear. El mundo es que ya está al borde de la locura total. Ayer en Grecia insinuaron que si no los separan, su enfrentamiento con Turquía terminará como la guerra de Ucrania. Esto me recuerda a ese tipo de peleas, cuando alguien se pone muy gallo al comienzo de una pelea, y le dice a los amigos que están observando la discusión, sujetarme que si no lo mato, y cuando los amigos lo sujetan bien para evitar la pelea, les dice, no me soltéis que lo mato. Por eso el panorama es tremendo, porque la contraofensiva de Ucrania en varios frentes ya ha involucrado directamente a los ejércitos de la OTAN al frente de la misma. Y falta poco para que Rusia le quite el calificativo de híbrida, para darle su verdadero nombre, de guerra declarada, para la que Rusia está acercando cada vez más ejército. Lo mismo que la OTAN, es por eso que el máximo jefe militar de Ucrania Valery Zaluzhny advirtió que Rusia podría lanzar armas nucleares si su ejército está contra las cuerdas en Ucrania, algo que por supuesto él da por hecho. Los comentarios se emitieron el miércoles en medio de una contraofensiva ucraniana en curso en el sur y el este, que tanto Kiev como Washington dicen que hasta ahora ha tenido éxito. Al parecer esta ofensiva ha estado planeada para que en la reunión de los ministros de defensa de la OTAN reunidos en la base aérea de Ramstein, en Alemania, no pongan ningún reparo al incremento masivo de ayuda militar a Ucrania. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Valery Zaluzhny, declaró que existe una amenaza directa del uso, en determinadas circunstancias, de armas nucleares tácticas por parte de las Fuerzas Armadas rusas. Escribió esto en un artículo de opinión publicado por el medio estatal Ukrinform, pero que fueron recogidas y tratadas como alarmantes por el Washington Post y otros periódicos del imperio. También dijo Valery Zaluzhny, que es imposible descartar por completo la posibilidad de la participación directa de los principales países del mundo en un conflicto nuclear limitado, en el que la perspectiva de la Tercera Guerra Mundial ya es directamente visible, agregó Zaluzhny, en una clara alusión de que no solo se utilizarán armas nucleares tácticas, sino que ya insinúa claramente que otros ejércitos están involucrados en esta guerra, y que las armas nucleares serán más potentes que las tácticas. Valery Zaluzhny emitió además su primera confirmación oficial, de que los grandes ataques sin precedentes en las bases rusas de Crimea y un depósito de armas de los que se informó ampliamente en agosto fueron operaciones ucranianas. Con la certeza de que la lucha continuará hasta 2023, Ucrania tiene que hacer que la guerra sea aún más aguda y tangible para los rusos, y para otras regiones ocupadas, a pesar de la enorme distancia a los objetivos, escribió Zaluzhny. Moscú, por su parte,
también ha expresado su alarma por el potencial de una confrontación con armas nucleares con Occidente por Ucrania, dada la participación cada vez mayor de Washington, especialmente los miles de millones de dólares en armas y ayuda militar que se vierten en el lado ucraniano. También ha rechazado las acusaciones de que está preparado para usar armas nucleares. Durante un discurso ante las Naciones Unidas a principios del mes de agosto, el diplomático ruso Alexander Trofimov rechazó especulaciones totalmente infundadas, alejadas de la realidad, e inaceptables de que Rusia supuestamente amenaza con usar armas nucleares, particularmente en Ucrania. Pero según la agencia Reuters, enfatizó la posición oficial de Rusia, explicando que las armas nucleares solo podrían usarse en respuesta a armas de destrucción masiva, o un ataque con armas convencionales que amenazara la existencia del Estado ruso. Y yo digo, la pregunta es: si como está convencida la OTAN, de que derrotará a Rusia en Ucrania y atacará Crimea, que es territorio ruso, esto y las sanciones económicas, ¿Rusia no lo consideraría una amenaza a la existencia del Estado ruso? ¿Blanco y en botella? Además, una simple deducción de que si después de las maniobras militares en Rusia de los ejércitos de la India y China, han decidido retirar sus ejércitos en sus fronteras conflictivas, me dice que se pueden estar preparando para algo gordo. Esto unido a que también Corea del Norte ha movido ficha y ha decretado una ley que hace que el derecho al primer ataque nuclear sea irreversible. La República Democrática Popular de Corea del Norte aprobó una ley sin precedentes que declara que su derecho a los ataques nucleares preventivos es irreversible, al tiempo que prohíbe permanentemente cualquier conversación sobre desnuclearización, informa el viernes el medio estatal KCNA. La mayor importancia de legislar la política de armas nucleares es trazar una línea irrecuperable para que no pueda haber negociaciones sobre nuestras armas nucleares, anunció el líder Kim Jong-un, allanando el camino para lo que se cree que es una reanudación inminente de las pruebas nucleares, que no ha pasado desde 2017. Kim prometió que nunca entregará las armas nucleares del país, incluso si enfrenta 100 años de sanciones. Que nos sancionen por 100 días, 1000 días, 10 años, o 100 años. El Parlamento, llamado Asamblea Popular Suprema, aprobó la legislación el jueves, actualizando una política nuclear de 2013, informa KCNA. El propósito de Estados Unidos no es solo eliminar nuestro propio poder nuclear, sino forzarnos eventualmente a rendirnos, o debilitar nuestros derechos de autodefensa renunciando a nuestras armas nucleares. Para que puedan colapsar nuestro gobierno en cualquier momento, dijo Kim en el discurso publicado por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte. Para resumir, la nueva ley establece las siguientes condiciones bajo las cuales Corea del Norte puede usar armas nucleares. Si es atacado. Si está bajo amenaza inminente de ataque con armas de destrucción masiva. Si un ataque es inminente contra activos estratégicos. Como último recurso para defenderse de una invasión. Y si el liderazgo del gobierno es atacado, o en caso de un ataque al sistema de comando y control nuclear. Pues si el panorama militar a nivel mundial no es lo suficientemente preocupante, el económico no ayuda en nada a la Unión Europea, porque según ha publicado Forbes, Rusia hará realidad la pesadilla energética de Europa. La Unión Europea puede cambiar al racionamiento de gas obligatorio, y este será el fracaso energético de Europa. Esta opinión fue expresada por el analista de Forbes Dan Runkevicius. Como temían muchos en la Unión Europea, el 2 de septiembre, Gazprom anunció que detendría el suministro de gas a través de Nord Stream 1 por un periodo indefinido. Tras esta noticia, los precios de la energía volvieron a dispararse. El gas europeo, TTF holandés, aumentó un 35%, volviendo a niveles casi récord, 6 veces más que hace 2 años. Todo esto tiene un impacto extremadamente negativo en la economía europea. Incluso antes del último aumento, las facturas de electricidad en Europa eran más del doble que el año pasado, y los británicos, que son los que más pagan, ven triplicarse su factura de la luz respecto al año pasado. Mientras tanto, los líderes europeos están tratando de hacer algo,
como una medida de rescate con un enorme paquete presupuestario de 375 mil millones de dólares. Para limitar los precios de la energía, solo el Reino Unido planea gastar la friolera de 150 mil millones en los próximos 18 meses. Mientras tanto, esto no será suficiente, afirma el autor, simplemente no hay nada que comprar con el dinero asignado. No hay forma de reemplazar el gas ruso con gas natural licuado. Tanto la infraestructura en Europa como el propio gas natural licuado en el mercado no son suficientes. Europa depende mortalmente de Rusia porque genera más de 2/3 de su energía a partir de gas natural, el 40% del cual proviene de Nord Stream. Para algunos países, incluida la República Checa y Hungría, esta es la única fuente de gas, dice la publicación. Por supuesto, en el verano, los líderes de la Unión Europea intentaron prepararse para el cierre del SP1, la Unión Europea introdujo programas de racionamiento voluntario del consumo de gas. Sin embargo, esto no será suficiente, advierte el analista. Por ejemplo, incluso si las instalaciones de almacenamiento de Alemania están llenas en un 95%, este gas durará solo un par de meses. Por lo tanto, existe una gran posibilidad de que Europa tenga que pasar del racionamiento voluntario al obligatorio. Lo que significa que la pesadilla energética se está convirtiendo en realidad. Por su parte, según los cálculos de Goldman Sachs, si Rusia no libera gas a través del SP1, Alemania no tendrá más opción que pasar al racionamiento forzoso. Esto podría significar una reducción del 65% en la producción en Alemania si se corta por completo el suministro de combustible. En otras palabras, este fracaso energético podría poner de rodillas a parte de la industria europea. Y lo peor de todo, es que ni siquiera el paquete presupuestario de 375 mil millones de dólares que ha elaborado Europa puede salvarlo, porque no se puede comprar gas que no existe. ¿Es por todo esto que la OTAN está forzando que la guerra de Ucrania se convierta en nuclear? Desde luego las decisiones políticas que se tomen en la Unión Europea están condicionadas por el pánico a las protestas. Ayer el intento de poner un límite al precio para los productos rusos no terminó nada bien para sus promotores, que además se mienten a sí mismos, y se lo creen, diciendo que el gas ruso no es tan imprescindible, excepto para algún que otro. El ejemplo de España ya es patético, porque quiere suministrar gas a toda Alemania desde sus empresas de gasificación, que Estados Unidos le prometió que les suministraría sin problemas para aislar a Rusia. Pues bien, España fue el mayor comprador mundial de gas ruso en julio y en agosto. España lideró las importaciones mundiales de gas natural licuado procedentes de Rusia durante los meses de julio y agosto de 2022, según indica un informe. Las sucesivas olas de calor que vivió España durante los meses de julio y agosto provocaron un aumento de demanda energética para la climatización, mientras que la sequía ha llevado a las reservas hídricas del país a mínimos en décadas, provocando un descenso de la generación de energía hidroeléctrica. Así lo atestigua un informe elaborado este martes por el Centro de Investigación sobre la Energía y el Aire Limpio. En estos 2 meses, España fue el mayor importador de gas natural licuado ruso del mundo, pagando unos 750 millones de euros, sostiene Lauri Milivirta, el principal analista de CREA, en declaraciones recogidas por los medios locales. Según Milivirta, el 35% de la electricidad española se generó con gas durante esos meses de verano. Increíble pero cierto. Esto es todo amigos, reciban un saludo.